Una tormenta, una puerta que no debía abrirse, y un hombre que lo cambió todo al regresar después de 8 años. La lluvia caía con una violencia casi salvaje, golpeando la tierra como si quisiera borrar cualquier rastro de camino hacia la cabaña de Clara Montes. El sendero estrecho, normalmente silencioso y olvidado, se había transformado en un río de barro que parecía tragarse todo lo que lo cruzaba. Dentro de la pequeña cabaña, el mundo era apenas más seguro, iluminado por la tenue luz de una lámpara que luchaba contra la oscuridad. Clara estaba sentada junto a la mesa de madera, inclinada sobre una prenda desgastada. Sus manos se movían con precisión, casi mecánicamente, mientras reparaba un agujero en sus únicas medias buenas. Era un trabajo humilde, pero necesario. En su vida, todo lo esencial se había reducido a lo mínimo: hilo, aguja, silencio y supervivencia. Había aprendido a vivir así. Sin esperar nada. Sin confiar en nadie. Entonces ocurrió. Un golpe seco resonó en la puerta. Clara se detuvo de inmediato. No era el sonido normal de la naturaleza golpeando la madera. Era algo diferente. Desesperado. Irregular. Como si alguien estuviera usando lo último que le quedaba de fuerza para no desaparecer. Se quedó inmóvil, la aguja suspendida en el aire. Nadie venía hasta aquí. Nadie lo hacía desde hacía años. Este lugar no era un destino, era un escondite. Otro golpe. Más fuerte. Y luego una voz ahogada, quebrada por la lluvia y el dolor, un sonido que apenas formaba su nombre. El corazón de Clara se tensó. No por miedo, sino por algo más peligroso. Reconocimiento. Se levantó lentamente. Cada paso hacia la puerta parecía más pesado que el anterior. La madera vibró otra vez con el último golpe, como si la persona del otro lado estuviera a punto de caer. Clara respiró hondo. Y abrió. El mundo exterior explotó en su rostro: lluvia, viento, frío, y un hombre a punto de derrumbarse. Era alto, empapado hasta los huesos, con la ropa rota pegada al cuerpo. La sangre se mezclaba con el agua que corría por su piel. Su mano temblaba contra el marco de la puerta mientras luchaba por mantenerse en pie. La otra presionaba sus costillas como si intentara mantener algo dentro de sí mismo. Y entonces levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Porque Clara lo reconoció al instante. Diego Santoro. El hombre que había sido su infancia. Su refugio. Su complicidad. El chico que le enseñó a reír incluso cuando el mundo no lo permitía. Y ahora, el duque desaparecido que había abandonado su vida hacía 8 años sin una sola palabra. La voz de él salió rota, apenas un susurro. Clara, vienen por mí. No tengo a dónde ir. Ella debería haber cerrado la puerta. Debería haberlo dejado caer en la tormenta y seguir con su vida cuidadosamente construida. Pero no lo hizo. Porque había algo en él, algo destruido, humano, irreconocible y al mismo tiempo imposible de olvidar. Y en ese instante, Clara Montes cometió el error más peligroso de su vida. No cerró la puerta. La noche caía lentamente sobre la ciudad, envolviendo todo en un silencio inquietante que parecía guardar secretos entre sus sombras. Él no podía quitarse de la mente aquella mirada, esa mezcla de inocencia y peligro que lo había desarmado sin aviso. Cada vez que cerraba los ojos, la veía allí, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante preciso. Caminaba sin rumbo por las calles casi vacías, intentando convencerse de que todo había sido solo una coincidencia, un momento sin significado. Pero su corazón sabía la verdad: algo había cambiado. Algo dentro de él ya no era igual desde aquel encuentro. Mientras tanto, ella permanecía en su mundo, fingiendo normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en su interior, todo era un caos silencioso. Recordaba cada palabra, cada pausa, cada mirada que había dicho más de lo que las palabras podían ocultar. Y lo peor de todo, era que no podía contárselo a nadie. El destino, sin embargo, no entiende de silencios ni de intentos de huida. A veces, parece disfrutar empujando a las personas hacia aquello que más intentan evitar. Y así, sin aviso, una coincidencia los volvió a acercar. Un mensaje inesperado. Un encuentro imposible de rechazar.
Una situación tan simple en apariencia, pero cargada de tensión invisible. El aire entre ellos cambió en cuanto sus ojos volvieron a cruzarse. No hacía falta hablar, ambos sabían que algo se había roto y reconstruido al mismo tiempo. Él intentó mantener la distancia, esconder lo que sentía detrás de una máscara de calma. Pero sus gestos lo traicionaban. Ella, por su parte, bajó la mirada por un segundo, pero ese segundo fue suficiente para revelar todo lo que intentaba ocultar. El silencio entre ellos no era vacío. Era pesado. Vivo. Cargado de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. Y en ese momento, ambos comprendieron algo peligroso: ignorarse ya no era una opción. Porque algunas conexiones no desaparecen, solo esperan el momento correcto para volver a encenderse. La mañana siguiente no trajo alivio, solo una extraña sensación de inquietud que se quedaba pegada a la piel como el recuerdo de un sueño demasiado real. Él despertó antes de lo habitual, con la misma imagen repitiéndose en su mente, sus ojos, su silencio, y esa forma en la que el mundo parecía desvanecerse alrededor de ella. Intentó distraerse con su rutina diaria, pero todo parecía fuera de lugar. Las cosas simples, el café, el ruido de la calle, las conversaciones sin importancia, habían perdido su peso habitual. Era como si una parte de su atención se hubiera quedado atrapada en otro momento, en otro lugar, en otra persona. Ella también sentía lo mismo, aunque lo ocultaba mejor. Se movía entre sus tareas como si estuviera interpretando un papel que ya no le quedaba bien. Sonreía cuando debía sonreír, respondía cuando le hablaban, pero por dentro su mente regresaba una y otra vez a ese instante suspendido entre el miedo y la curiosidad. Ambos intentaban convencer al mundo, y a sí mismos, de que aquello no significaba nada. Pero el problema de las emociones no reconocidas es que no desaparecen, crecen en silencio, buscando la mínima grieta para salir. Esa grieta apareció al mediodía. Un lugar común, una situación normal, algo que no debería haber tenido importancia. Y sin embargo, el universo parecía decidido a empujarlos de nuevo el uno hacia el otro. Esta vez no fue un choque accidental ni una coincidencia fugaz. Fue algo más lento, más consciente, más inevitable. Cuando sus miradas se encontraron nuevamente, no hubo sorpresa. Solo reconocimiento. Como si ambos hubieran estado esperando ese momento desde siempre, aunque ninguno lo hubiera admitido. El aire se volvió más pesado, más íntimo. Incluso el ruido alrededor parecía haber disminuido, como si el mundo entendiera que debía darles espacio. Él dio un paso adelante, luego dudó. Ella no se movió, pero su respiración cambió ligeramente, delatándola. Ninguno hablaba. No hacía falta. Las palabras habrían sido demasiado frágiles para lo que estaba ocurriendo entre ellos. Había algo peligroso en esa cercanía. No físico, sino emocional. Algo que amenazaba con romper las barreras que ambos habían construido cuidadosamente durante años. Y aún así, ninguno se alejó. Porque alejarse habría significado admitir que sentían algo real. Un sonido distante los devolvió por un segundo a la realidad, pero no rompió el momento. Solo lo hizo más tenso, más consciente. Él finalmente habló, con una voz baja, controlada, como si cada palabra tuviera que pasar por una barrera antes de salir. Ella respondió después de un breve silencio, demasiado breve para ser indiferencia, demasiado largo para ser casualidad. Y en ese intercambio mínimo, ambos entendieron lo que realmente estaba ocurriendo: no era solo atracción, no era solo curiosidad. Era el inicio de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. La tarde llegó sin pedir permiso, arrastrando consigo una luz dorada que parecía teñir la ciudad de recuerdos no resueltos. Nada había cambiado en apariencia, pero entre ellos dos, todo era diferente. Cada gesto ahora tenía un peso invisible, cada mirada contenía una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. Desde aquel encuentro, ambos habían intentado volver a la normalidad. Pero la normalidad ya no encajaba. Era como ponerse una ropa que antes te quedaba perfecta y ahora resulta incómoda, demasiado ajustada en lugares que antes no dolían. Él se encontró revisando su teléfono más de lo necesario, como si esperara algo que no quería admitir. Un mensaje, una señal, cualquier excusa que justificara lo que estaba sintiendo. Pero el silencio digital solo hacía más evidente el ruido dentro de su cabeza. Ella, por su parte,
Evitaba mirar demasiado tiempo a las personas a su alrededor. Porque cada rostro sin importancia le recordaba uno que sí importaba. Uno que no debía importarle. Y aún así, lo hacía. El destino, caprichoso como siempre, volvió a intervenir en el momento menos esperado. Un espacio compartido. Un cruce inevitable. Esta vez no había casualidad disfrazada de coincidencia ligera. Era una situación construida por pequeños hilos invisibles que parecían empujarlos hacia el mismo punto. Cuando se vieron, no hubo sorpresa. Solo una tensión silenciosa, acumulada, como si ambos hubieran estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Él intentó mantener la compostura, pero sus ojos lo traicionaron antes que sus palabras. Ella notó ese detalle, y por primera vez no apartó la mirada de inmediato. Ese segundo extra de contacto visual fue suficiente para romper algo que ya estaba frágil desde hacía tiempo. El mundo alrededor seguía su curso, indiferente. Personas caminando, voces mezclándose, el ruido cotidiano de una ciudad viva. Pero entre ellos dos, todo estaba suspendido. Él dio un paso más cerca, esta vez sin dudar tanto. No era un movimiento grande, pero sí significativo. Era una decisión silenciosa. Ella no retrocedió. Ese pequeño gesto cambió el aire entre ambos. La distancia física se redujo, pero la emocional se volvió aún más compleja. Porque ahora ya no podían fingir que no pasaba nada. Ya no podían esconderse detrás de la indiferencia o la casualidad. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que llevaba días atrapado en su garganta. Pero las palabras no salieron completas. Solo una frase corta, incompleta, suficiente para abrir más preguntas que respuestas. Él la escuchó en silencio. Y por primera vez, no intentó controlar lo que sentía. No intentó racionalizarlo. Solo lo sintió. Y en ese instante, ambos comprendieron algo que cambiaba todo el rumbo de lo que estaba ocurriendo. Ya no estaban reaccionando a lo que pasaba afuera, estaban reaccionando a lo que empezaba a nacer dentro. Y eso era mucho más difícil de ignorar. La noche volvió a caer, pero esta vez no trajo calma, sino una especie de presión silenciosa que parecía envolverlo todo. El aire estaba más frío, más pesado, como si el mundo entero supiera que algo estaba a punto de romperse o transformarse para siempre. Él caminaba sin un destino claro, pero sus pasos lo llevaban inevitablemente hacia los mismos pensamientos, hacia las mismas dudas que había estado evitando durante días. Ya no podía engañarse. Lo que había empezado como una coincidencia, como un simple cruce de miradas, se había convertido en algo que ocupaba demasiado espacio dentro de él. Y ese era el problema. Porque cuanto más lo intentaba ignorar, más fuerte se volvía. Ella también estaba al borde de algo que no sabía nombrar. Pasaba la noche en silencio, mirando luces lejanas sin realmente verlas. Su mente era un caos ordenado, una mezcla de recuerdos pequeños que ahora parecían enormes. Cada palabra no dicha pesaba más que cualquier conversación real. Ambos estaban en el mismo punto sin saberlo, atrapados entre lo que sentían y lo que debían sentir. El destino, como si disfrutara de su confusión, volvió a cruzar sus caminos una vez más. Pero esta vez no hubo suavidad en el encuentro. No fue accidental en la forma en que antes lo había sido. Fue directo, inevitable, casi cruel en su precisión. Cuando se encontraron, el silencio fue inmediato. No el silencio incómodo de antes, sino uno más profundo, más serio. Un silencio que ya no preguntaba ¿qué está pasando?, sino ¿qué vamos a hacer ahora? Él la miró por más tiempo del habitual. Ya no había intento de esconderlo, ni de disimular. Algo en él había cambiado. Como si hubiera dejado de luchar contra lo que sentía. Ella lo notó. Y eso la desarmó más de lo que esperaba. Porque había algo peligroso en ver a alguien dejar de fingir. El aire entre ellos parecía vibrar con todo lo que no se decía. Cada segundo era una decisión no tomada. Cada respiración era una línea invisible entre avanzar o retroceder. Él abrió la boca, dudó, y luego volvió a cerrarla. No era falta de palabras. Era miedo a lo que las palabras podían liberar. Ella dio un paso hacia atrás, no por rechazo, sino por defensa. Por instinto. Porque aceptar lo que estaba creciendo entre ellos significaba perder el control que ambos habían mantenido durante
Tanto tiempo. Pero incluso ese movimiento no rompió el vínculo invisible entre ellos. Solo lo hizo más evidente. Un ruido distante, una distracción mínima, casi irrelevante, les devolvió por un segundo la sensación de realidad. Pero ya era tarde. Algo había cambiado de forma irreversible. Él lo entendió primero, no estaban jugando con una atracción pasajera. No era algo superficial que pudiera ignorarse o apagarse con el tiempo. Era algo que ya había empezado a ocupar un lugar demasiado profundo. Y lo más peligroso de todo, era que ninguno de los dos quería detenerlo realmente. La madrugada se había instalado sobre la ciudad como un manto silencioso, casi opresivo, donde cada sonido parecía más distante de lo normal. Las calles estaban casi vacías, pero en el aire flotaba una tensión invisible que no pertenecía al mundo exterior, sino a ellos dos. Él ya no podía dormir. No porque no lo intentara, sino porque cada vez que cerraba los ojos, la misma presencia volvía a aparecer en su mente. No como un recuerdo borroso, sino como una sensación viva, insistente, que se negaba a desaparecer. Había intentado convencerse de que todo era pasajero, de que era solo una fase emocional sin importancia real. Pero esa mentira ya no sostenía nada. Se había desgastado con cada encuentro, con cada silencio compartido, con cada mirada que decía demasiado sin pronunciar una sola palabra. Ella, en su propio mundo, también había llegado a un punto límite. Ya no se trataba de confusión. Era algo más claro, más incómodo, la conciencia de que estaba sintiendo algo que no podía controlar, y que cada intento de negarlo solo lo hacía más fuerte. El problema no era lo que sentían. El problema era lo que significaba sentirlo. Porque aceptar aquello implicaba consecuencias. Implicaba romper reglas invisibles que ambos habían respetado durante mucho tiempo. Implicaba arriesgar estabilidad, rutina, y la versión de sí mismos que habían construido cuidadosamente. Pero lo más peligroso no era el riesgo externo. Era el interno. La posibilidad de no poder volver atrás. Esa noche, el destino volvió a jugar su última carta antes del cambio inevitable. No fue una coincidencia ligera, ni un encuentro forzado por casualidad. Fue una situación que parecía diseñada para eliminar cualquier excusa restante. Un espacio compartido, una cercanía inevitable, y el tipo de silencio que ya no es incómodo, sino revelador. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo sorpresa. No hubo duda. Solo reconocimiento. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no estaban intentando entender lo que pasaba. Estaban intentando decidir qué hacer con ello. Él dio un paso adelante, más lento que antes, pero más seguro. No era impulsividad. Era aceptación silenciosa de algo que había estado creciendo dentro de él desde hacía demasiado tiempo. Ella no retrocedió. Ese detalle cambió todo. Porque por primera vez, ninguno de los dos estaba huyendo. El aire entre ellos parecía detenerse. Cada segundo se volvía más denso, más significativo. No había distracciones esta vez, no había ruido suficiente para esconder lo inevitable. Él habló finalmente, pero su voz no llevaba la seguridad habitual. Era más baja, más real, como si cada palabra tuviera un peso distinto al habitual. Ella escuchó sin interrumpir. Y en su silencio había algo más peligroso que cualquier respuesta, comprensión. Una comprensión que no necesitaba explicación. El momento se extendió más de lo normal, como si el tiempo dudara en avanzar. Y en esa pausa suspendida, ambos entendieron que estaban a punto de cruzar una línea invisible. Una línea que no podía deshacerse una vez cruzada. Y aún así, ninguno se detuvo. Porque a veces, lo más difícil no es decidir qué quieres. Es aceptar que ya lo decidiste hace mucho tiempo sin darte cuenta. El silencio de aquella noche ya no era el mismo. Había cambiado su forma, su peso, su significado. Ya no era vacío, era decisión. Una decisión que ninguno de los dos había verbalizado por completo, pero que ambos sentían en cada respiración. La ciudad seguía existiendo alrededor de ellos, con sus luces lejanas y su movimiento constante, pero en ese pequeño espacio donde se encontraban, el mundo parecía haberse detenido por completo. No había pasado, no había futuro claro. Solo el presente, intenso, inevitable. Él la miraba ahora sin miedo.
sin la barrera de la duda que antes lo acompañaba. Había algo distinto en su expresión, como si por fin hubiera dejado de luchar contra sí mismo. Ya no intentaba entenderlo todo. Solo lo aceptaba. Ella lo percibió de inmediato. Y esa aceptación silenciosa la desarmó por completo. Porque durante mucho tiempo ambos habían vivido dentro de la resistencia. Resistiendo lo que sentían, resistiendo lo que sabían, resistiendo lo que inevitablemente estaba creciendo entre ellos. Pero la resistencia cansa. Y llega un momento en el que el corazón deja de obedecer a la lógica. Ese momento había llegado. Él dio un paso más cerca. Esta vez no había duda, no había pausa, no había retroceso en su movimiento. Era claro, directo, pero no agresivo. Era honesto. Brutalmente honesto. Ella no se movió. Pero esta vez no fue por miedo. Fue por elección. El aire entre ellos parecía contener una historia entera. Todo lo que no habían dicho en días, todo lo que habían evitado, todo lo que habían sentido en silencio, estaba concentrado en ese instante. Él habló. No mucho. Solo lo suficiente para romper la última barrera que quedaba entre ellos. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Ya no buscaba control. Buscaba verdad. Ella bajó la mirada por un segundo. Ese pequeño gesto contenía todo lo que había estado guardando: confusión, deseo, miedo, y algo más profundo que todavía no tenía nombre. Cuando volvió a mirarlo, algo había cambiado en sus ojos. Ya no era negación. Era rendición. No una rendición débil, sino consciente. La clase de decisión que no se toma con la mente, sino con el peso de todo lo que has sentido en silencio durante demasiado tiempo. El mundo alrededor siguió existiendo, pero dejó de importar. Porque en ese instante, ambos entendieron que ya no estaban al borde de algo. Ya estaban dentro de ello. Sin promesas, sin garantías, sin certezas, pero con una verdad imposible de ignorar. Lo que había empezado como un encuentro accidental, como un cruce de miradas sin importancia, se había transformado en algo irreversible. Él extendió la mano ligeramente, sin forzar, dejando la decisión final en ella. Y ella, después de un segundo que pareció eterno, no se alejó. Ese pequeño gesto lo cambió todo. No hizo falta más. Porque algunas historias no necesitan palabras para concluir. Solo necesitan dos personas que finalmente dejan de huir. Y en ese silencio compartido, bajo la luz tenue de una ciudad que no sabía lo que acababa de presenciar, comenzó algo nuevo. No un final, sino el verdadero inicio.